Vamos. Perfecto. Bueno, no nos conocemos. Mi nombre es Alejandra Tapié. Yo soy médico y soy médica y soy docente del departamento de genética. Y junto con Víctor y Soledad Rodríguez, formamos parte de la sección clínica del departamento. Ustedes estuvieron analizando ya tuvieron algunas clases, estuvieron viendo los modos de herencia monogénica. En la oportunidad de hoy, la idea es breve esta clase, la idea es entender algunos fenómenos que dificultan lo que es el análisis de la segregación mendeliana de una mutación en un gen. ¿Sí? Vamos a ver cómo existe variabilidad fenotípica entre individuos que tienen la misma enfermedad monogénica, en donde individuos o personas que tienen la misma enfermedad pueden tener fenotipos distintos. Vamos a tratar de ver, entonces, analizar cómo es la relación genotipo-fenotipo, que vamos a ver que no siempre es directa. Es decir, es una simplificación asumir que todo fenotipo es causado por una variante única en un gen, ¿sí? O asumir que una mutación en un gen siempre va a causar el mismo fenotipo. Eso vamos a ver que no es así, que justamente esa relación no es directa, no es lineal. Y para eso vamos a ir a lo largo de las diapositivas viendo algunos conceptos, algunos mecanismos. Algunos de esos son los que están allí en rojo, que son la heterogeneidad de locus, la heterogeneidad alélica, y lo que es la heterogeneidad clínica. Entonces, después lo vamos a ver como con algún ejemplo un poco más en detalle, pero en definitiva la heterogeneidad de locus se refiere a mutaciones en distintos genes, ¿sí? En distintos lugares del genoma, que causan el mismo fenotipo clínico, la misma patología. Con heterogeneidad alélica nos referimos a variantes en el mismo gen, que determinan un mismo fenotipo, y con heterogeneidad clínica a mutaciones que son en el mismo gen, pero ahora causan diferentes fenotipos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, como primer concepto, vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la heterogeneidad de locus. ¿Sí? Y en realidad, ¿qué quiere decir heterogeneidad de locus? Justamente son patologías, enfermedades que son, desde el punto de vista clínico, muy similares, o incluso indistinguibles, ¿sí? Pero que están causadas por mutaciones, por variantes patogénicas, en diferentes loci. O sea, que no todos los pacientes afectos de esa patología van a tener la causa molecular, o sea, la mutación va a estar en diferentes lugares del genoma, en diferentes cromosomas, en diferentes lugares. Entonces, eso explica por qué una misma enfermedad puede tener distintos modos de herencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad el cual está causada por mutaciones en un gen que está localizado en un autosoma, seguirá el modo de herencia autosómico. ¿Sí? Ahora, si ese gen en cuestión está localizado en el cromosoma X, por ejemplo, el modo de herencia a seguir será el modo de herencia ligador X. O sea, una misma enfermedad que tiene distintos modos de herencia. ¿Sí? Entonces... Perdón, una pregunta. ¿Es el mismo gen que está ubicado en distintos lugares? No, mirá el diagrama. En realidad acá estamos hablando de una misma patología, ¿sí? Que está causada por mutaciones en distintos genes que podrán estar localizados en el mismo cromosoma o incluso en distintos cromosomas. La misma patología, vamos a ver ejemplos, ¿está? Que puede estar causada por un gen que está en un autosoma, pero también puede estar causada por un gen que está en el cromosoma X, por ejemplo. ¿Está? O sea que una misma entidad, una misma enfermedad puede tener distintos modos de herencia. ¿Sí? Y eso explica, en parte, la variabilidad fenotípica entre individuos no emparentados, o sea, distintas familias. Dos familias en las cuales se está segregando una misma enfermedad monogénica, pero que la variabilidad fenotípica puede ser distinta. ¿Por qué? Porque la mutación causal del gen está localizado en diferentes lugares. ¿Está? Existe heterogeneidad de locus. Entonces, ahora vamos a ir recurrentemente a hablar de esta patología, que es la condroplasia, para ponerla como ejemplo, que es una enfermedad
autosómica, ¿sí? ¿Saben cuál es la acondroplasia? Sí, es el enanismo. ¿Tá? En realidad es una enfermedad autosómica que está y monogénica, que está causada por una por mutación en este gen, que es el FGFP3, que en realidad es un gen que codifica un receptor de un factor de crecimiento, tipo 3 se llama, ¿tá? Y en realidad todas las personas afectadas de acondroplasia tienen una mutación en este gen, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que hay otras patologías que tienen, como dijimos, genes que están afectados en diferentes lugares, en diferentes loci, en diferentes cromosomas, y que dan la misma patología. Entonces vamos a ver algún ejemplo de esa situación que es bien distinto a lo que hablábamos de la acondroplasia. Acá tenemos enfermedades que están causadas por mutaciones en genes distintos, de una misma patología, ¿sí? ¿Por qué ponemos este diagrama? Porque en realidad dijimos, bueno, es la misma enfermedad que puede estar causada por genes que están localizados en diferentes lugares del genoma. Eso es cierto. Lo que sí tenemos que entender que cada mutación, o sea, cada gen, esas mutaciones en cada gen, son propias de determinada familia. En este caso, la familia 1 tiene la patología en cuestión porque tiene una alteración en el gen 1. ¿Sí? La familia 2 tiene la misma patología, pero en realidad, a nivel molecular, está causada por mutaciones en el gen 2 y la familia 3 en el gen 3. ¿Se entiende? En cada una de las familias, sí, la mutación que está segregando, que se está transmitiendo, es la misma, ¿sí? En el mismo gen. Pero dos familias distintas pueden tener mutaciones en diferentes genes y tener la misma patología. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, acá le tenemos un ejemplo que es una patología que se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria, que en realidad es una enfermedad de los vasos. Ahí dice, es una displasia vascular multisistémica, que en realidad es una enfermedad monogénica, autosómica, dominante. ¿Sí? Si decimos esto, para repasar un poco el modo de herencia autosómico dominante, yo les pregunto a ustedes, digan las características fundamentales de la herencia autosómica dominante. Si es una patología de estas características, ¿quiénes son los afectados? ¿Son los hombres? ¿Son las mujeres? Y ambos, ¿no? Hombres y mujeres. Afectan ambos sexos de la misma manera. Ahí está, vamos a tener Y individuos. para que sea dominante se tiene que repetir en la generación. No escuché lo último. Y que se tiene que repetir en las generaciones. Ahí va. Son patologías que por lo general se ven en más de una generación, ¿sí? Que vamos a ver individuos afectados con la misma probabilidad, hombres y mujeres, y tanto hombres como mujeres transmiten la enfermedad. ¿Con qué probabilidad? Cada persona afectada... 50%. 50%. ¿Por qué? Porque acuérdense que generalmente, ¿sí? En patologías en humanos, la mayoría de los afectados por una enfermedad autosómica dominante son, ¿cómo es el genotipo? Heterocigoto dominante. Ahí está, es heterocigoto. ¿Se acuerdan? Basta con tener un alelo que porta la mutación como para que tener la patología. La mayoría de las veces son heterocigotos, o sea, los pacientes tienen un alelo normal y un alelo con la mutación. Entonces, el riesgo de transmitirlo a su descendencia es del 50%, ¿no? En cada embarazo, digamos. Ahí va. Esta enfermedad es autosómica dominante, ¿sí? Los síntomas son justamente provocados por malformaciones vasculares que son de la microvasculatura, las telangiectasias, como se ve acá en la foto, en los dedos de la mano. También puede haber un compromiso de mucosas. Como síntoma más común que tienen todos los pacientes es la epístaxis, o sea, el sangrado a través de la nariz, que la edad de inicio promedio es a los 12 años, y aproximadamente el 90% de los pacientes a los 21 años tienen el síntoma de las epístaxis. Las telangiectasias que pueden aparecer en la cara, en la mano, en la boca, generalmente aparecen alrededor de los 30 años, y después de los 30 años, más o menos un cuarto de los pacientes, 25%, tienen sangrado gastrointestinal. También, ¿sí? Tienen malformaciones arteriovenosas, un tercio de los pacientes a nivel del pulmón,
que si bien son malformaciones que son congénitas, o sea, son desde el nacimiento, tienden a crecer, a agrandarse en la evolución y dar manifestaciones a ese nivel. Un 10% de los pacientes tienen malformaciones arteriovenosas a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué traemos esta patología como ejemplo? Porque en realidad, fíjense ustedes, es una patología que tiene heterogeneidad de locus. ¿Qué quiere decir eso? Si lo ven acá en este esquema, hay en la actualidad 4 genes descritos que mutaciones en esos 4 genes provocan la enfermedad, ¿sí? Esta displasia vascular. Claro, todos esos genes participan en la misma vía, que tiene que ver con la angiogénesis, ¿sí? Con la formación de los vasos sanguíneos. ¿Está? Ahora, los pacientes que tienen esta patología, la enterocitosis hemorrágicas congénitas, van a tener mutaciones en uno de estos 4 genes. ¿Sí? Y la clínica de los pacientes es muy similar. Las familias que tengan mutaciones en este gen, en este o en este. ¿De acuerdo? Hay veces... Perdón, ¿y en los 4 genes es dominante? Sí, en este ejemplo sí. En este ejemplo sí. Los 4 genes están localizados en autosomas y son herencia autosómica dominante. Después vamos a ver que para otras patologías no tiene por qué ser así, pero en este caso sí están localizados en autosomas. Entonces... Gracias. No, por favor. Entonces, si yo quiero hacer el diagnóstico definitivo, el diagnóstico molecular en un paciente en el cual clínicamente sospecho esta displasia vascular, tengo que saber que hay 4 genes porque pueden estar involucrados, ¿sí? A veces, para esta patología en particular hay que ver, pero digo, no todos los genes tienen la misma frecuencia en los pacientes, o sea, no todos los genes se afectan, o sea, a veces una patología puede tener, bueno, el 60%, por ejemplo, la afectación está en este gen, en otro 20% de los pacientes en este, en un 10% en este y en un 5% en este, ¿sí? No todos los genes no tienen por qué tener la misma frecuencia. Pero, en este caso, si uno quiere tener diagnóstico molecular, tiene que pensar justamente eso, ir a ver si hay alguno que sea más frecuentemente involucrado que otro, o si están todos involucrados por igual, o si son todos probablemente afectados. Entonces, en ese caso, voy a diseñar una estrategia diagnóstica, digamos, que es diferente, ¿no? Porque si yo por ejemplo, pensemos que el 90% de esta patología estuviera causado por mutaciones en este gen, ¿sí? En el primero, entonces capaz que una estrategia diagnóstica, para confirmar el diagnóstico de sospecha clínica, sería hacer la secuenciación de este gen para buscar justamente mutaciones en este gen, ¿sí? Ahora, si las frecuencias de estos genes no fuera tan... Ahí hay algo que... No sé, ¿qué pasó? ¿Sabes? ¿Me escucho yo? ¿Hay alguien que tiene abierto ahora? ¿Está? No, le decía, entonces, en otros casos, la estrategia diagnóstica tiene que ser hacer la secuenciación, por ejemplo, de todos esos genes, ¿sí? Hacer un panel de genes, un estudio molecular que en el mismo análisis estudie los 4 genes involucrados, ¿sí? Hay veces que hay algunas características clínicas que me permiten sospechar cuál es el gen que está involucrado en mi paciente o en la familia que yo estoy atendiendo. Por ejemplo, para esta enfermedad en particular, este gen que se llama MADH4, este gen, los pacientes que tienen una alteración, mutaciones en este gen, frecuentemente tienen, vieron que a veces JP, bueno, poliposis colónica juvenil, pólipos en el colon. Entonces yo tengo un paciente que tiene esta displasia vascular y además tiene pólipos colónicos, probablemente la mutación de esta familia o de este paciente esté localizado en este gen, ¿sí? Hay a veces algunas situaciones clínicas, algunas características clínicas que me orientan a cuál es el gen afectado, ¿sí? Hay veces que no son las características clínicas las que me orientan a cuál es el gen afectado, sino lo que me orienta es el modo de herencia, que en este caso no sería el ejemplo, porque dijimos que los 4 genes son autosómicos y la herencia dominante. Entonces, por el modo de herencia no podría sospechar cuál es el gen alterado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Otro ejemplo de heterogeneidad de locus es el síndrome de Cuté largo, ¿tá?
que el síndrome de QT largo en realidad es un desorden de la repolarización cardíaca, que justamente se llama así porque en el electrocardiograma lo que se ve es un aumento, una prolongación del intervalo QT normal. Que el intervalo QT normal varía según la edad, según el sexo. Este valor que acá dice de QT corregido 630 milisegundos está aumentado para todas las edades. O sea, cuando un paciente tiene un QT corregido que es mayor de lo esperado para su edad y sexo, se dice que el paciente tiene un intervalo QT largo o prolongado. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad esta situación predispone a algunas taquiarritmias, o sea, arritmias cardíacas, esta en particular, que es la torsada de Juan, ¿tá? Que es una arritmia ventricular, potencialmente fatal. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta patología? Porque, bueno, es una de las causas principales de muerte súbita, ¿sí? En pacientes jóvenes, con autopsia negativa. Eso con autopsia negativa quiere decir que son pacientes en los cuales en realidad no hay una alteración del miocito, digamos, ¿tá? No hay una afectación primaria cardíaca que explique el QT largo, sino que no la hay, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el síndrome de QT largo? Acá en este esquema hay una lista de genes que están involucrados en el QT largo, que son casi 20, acá dice que hay 17 genes descritos, pero habría que ver si esto está actualizado, porque en realidad cada vez se van describiendo más genes involucrados en el síndrome de QT largo. Todos los genes descritos en la actualidad son genes que codifican para canales iónicos, ¿sí? Y todos ellos están localizados en autosomas, y tienen un modo de herencia autosómico dominante, ¿sí? O sea, todos esos genes que están acá, toda esta lista de genes, que son casi 20, todos ellos codifican proteínas asociadas a canales iónicos en el miocito, ¿no? En la célula cardíaca, que mutaciones en ellos provocan justamente la arritmia, ¿tá? O la prolongación del QT. Algunos de estos genes, los de arriba, son más frecuentes que otros, ¿sí? Pero hay familias que tienen un síndrome de QT largo provocados por este gen, por ejemplo. Otra familia tiene un síndrome de QT largo provocado por una mutación en este gen. ¿Sí? O sea, el fenotipo es el mismo, el síndrome de QT largo. Esa es la patología. Pero a nivel molecular, hay familias que tienen mutaciones en distintos genes. ¿Sí? Hay heterogeneidad de locos. Reitero lo que decíamos hoy. Cada una de las familias, de la mutación, si yo tengo un paciente con un QT prolongado, se hace un estudio molecular y detecto que tiene una mutación en este gen, por ejemplo, en el SCN5A, yo después a todos los familiares en riesgo le voy a buscar la mutación en este gen, y no en los otros. ¿Se entiende? Después que yo lo tengo determinado, a todos sus familiares en riesgo, porque dijimos que tienen herencia autosómica dominante, entonces yo quiero hacer el estudio molecular en los familiares en riesgo de tener la mutación, voy a buscar la mutación que yo ya conozco en el gen que conozco. ¿Sí? Pero al paciente, el primer paciente que veo, por ejemplo, con la patología, el primer paciente de la familia, si yo sé que todos estos genes pueden estar involucrados, lo que se hace en la actualidad es, digo, en cuanto a la estrategia diagnóstica, es solicitar la secuenciación de todos los genes a la vez, de todos esos genes que están involucrados. Eso se llama, capaz que lo escucharon hablar o ya lo hablaron en alguna clase, es lo que van a escuchar que se dice panel de genes. Panel, porque en realidad lo que se pide es a la vez la secuenciación de todos los genes que se sabe que están involucrados con determinados fenotipos. ¿Tá? Una vez que yo identifico una mutación en mi paciente, bueno, los familiares en riesgo, si es que los hay, le voy a buscar la mutación en el gen, esa mutación puntual que encontré. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Otro ejemplo de heterogeneidad de locus es la miocardiopatía hipertrófica. Otra patología cardíaca que en realidad, ahí van a ver que lo que dice es una enfermedad monogénica también, ¿sí? Que se caracteriza por la hipertrofia del miocardio, ¿sí? Sobre todo típicamente el ventrículo izquierdo, en ausencia de otras enfermedades cardíacas o sistémicas. Por ejemplo, una causa de miocardiopatía hipertrófica frecuente es la hipertensión arterial. Bueno, descartadas esa causa sistémica y otras, cuando la afectación es primaria del miocardio, hipertrofia miocárdica, hablamos de miocardiopatía hipertrófica.
¿sí? Nos acompaña en principio de afectación de otros órganos o sistemas. También tiene relevancia el conocer esta patología porque es una de las principales causas de muerte súbita en adultos jóvenes, sobre todo en los deportistas, ¿sí? Entonces, todos estos que están acá, en esta tabla, son genes que están descritos asociados a miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y acá van a ver, acá dice, este es el nombre del gen, esta es la localización, si ustedes se fijan, ¿dónde están localizados? Este, por ejemplo, que está en el recuadro rojo, el primero, está localizado en el cromosoma 14, ¿lo ven? Cromosoma 14 en el brazo largo en esta localización, ¿sí? Este gen codifica esta proteína, ¿sí? Una cadena de la beta-miosina, y este otro codifica otra proteína de unión a la miosina. Todas estas, ¿sí? Son proteínas sarcoméricas, ¿sí? O sea que tienen que ver con el sarcómero, la unidad funcional del miocardio, perdón, y mutaciones en todos los genes que codifican todas esas proteínas sarcoméricas pueden dar la patología, ¿sí? Acá vemos en la tabla lo que decíamos en la situación anterior. No todos los genes involucrados tienen la misma frecuencia, ¿sí? En este caso en particular, si se fijan, estos dos que están en el cuadro rojo involucran más o menos el 50%. O sea, el 50% de los pacientes con una miocardiopatía hipertrófica tienen alteraciones en uno de estos dos genes, ¿está? Pero hay otras familias que tienen mutaciones en genes que son, dice raro por la frecuencia, pero son menos frecuentes, pero el que tiene una mutación en la troponina C, tiene una mutación en la troponina C y va a tener una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Entonces, también en este caso, todos esos genes están localizados en autosomas y la herencia en estos casos es autosómica dominante, ¿está? Reitero lo que decíamos hoy, porque parece capaz que obvio, pero acuérdense, digo, porque a veces eso se presta confusión, que haya heterogeneidad de locus no quiere decir que los miembros de la misma familia van a tener mutaciones distintas. No, los miembros de la misma familia van a tener mutaciones en el mismo gen. O sea, va a ser la misma mutación, de hecho, que está segregando la familia. ¿Ah? ¿Qué es la heterogeneidad alélica? Acá tenemos, ¿se acuerdan qué son los alelos? ¿Qué son los alelos? Variantes del mismo gen. Ahí va, son. Del paterno y materno. ¿Eh? Del paterno y materno. Ahí va, son todas las variantes que puede tener un gen. ¿Está? Hay patologías que tienen heterogeneidad alélica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas formas diferentes del gen, ¿sí? Distintas variantes en distintos lugares del gen, que pueden provocar el mismo fenotipo. A veces un fenotipo muy parecido, ¿sí? Pero desórdenes que generalmente son indistinguibles uno de otro. ¿Está? Entonces, acá hay algunas patologías que no tienen heterogeneidad alélica. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Esta, que hablábamos hoy. Hoy habíamos dicho, bueno, la condroplasia es una displasia ósea de herencia autosómica dominante, que está ocasionada por mutaciones en un gen que es que es un factor de crecimiento fibroelástico, y decíamos, la gran mayoría de los pacientes con acondroplasia tienen una mutación en este gen. Está bien, y ahora les agrego algo más. Es una patología en la cual la gran mayoría de los pacientes, más del 99%, tienen una misma mutación en este gen, ¿sí? Que es una mutación activadora en realidad, y que es la que desencadena la displasia ósea. Entonces, esta patología, la acondroplasia, no tiene heterogeneidad alélica, pero vamos a ver otras en las cuales las variantes, las mutaciones, pueden ser bien diversas, ¿está? Pueden tener decenas de variantes diferentes, o incluso centenas, ¿está? O más. O sea que la condroplasia no cabe en la anterior ni en esta tampoco. En esta tampoco. Lo ponemos ahí como para tener como un patrón como para comparar. Decir, bueno, hay patologías monogénicas, como la condroplasia, que es una mutación en un gen. El gen es ese que está ahí en el recuadro verde. Está, bárbaro.
La gran mayoría de los pacientes tienen una mutación en ese gen, y agregó más, la gran mayoría tienen una misma mutación en ese gen. ¿Está? Hay otras patologías en las cuales no puedo, yo viendo el paciente que tiene una determinada patología o fenotipo, no puedo saber, ¿sí?, cuál es la mutación que tiene, porque pueden ser distintas en diferentes lugares del gen. ¿Está? Y eso también explica la variabilidad en el fenotipo de una misma enfermedad en personas de distintas familias, ¿sí? Porque habrá familias que tengan en este lugar del gen la alteración, otras familias que la tengan en este, y otras en este. Y entonces, no todas las variantes o mutaciones van a dar el mismo fenotipo, ¿sí? O con el mismo grado de, o sea, con el mismo grado de severidad. Algunas serán formas más leves, otras formas más severas, ¿está? Dependiendo en dónde sea la mutación, en qué lugar del gen caiga, qué tipo de variante sea, etcétera, el efecto que esa mutación va a tener. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. La hiperplasia suprarrenal congénita, ¿está? Acá estamos hablando de una patología que es de herencia autosómica recesiva, ¿sí? Entonces, y que es relativamente frecuente. Si es autosómica recesiva, acá, en esta patología, recordando un poco lo que era del mecanismo de herencia autosómica recesiva, cuéntenme, ¿quiénes son los afectados? Es autosómica, o sea, las mutaciones están localizadas en autosomas. ¿Afecta a un sexo en particular? ¿Afecta a hombres y mujeres? Hombres y mujeres, 25% puede ser. ¿De qué? A ver. De probabilidad de cada nacimiento, digamos. A ver. Eso, otra vez, de algo activado ahí, algo que se... ¿Ahora? Bien. Está bien lo que vos decís. En realidad, eso que tú decís es, bueno, las personas afectadas de una enfermedad autosómica recesiva pueden ser hombres y mujeres, porque es autosómica, está bien, pero es recesiva. ¿Qué quiere decir? Que en las dos copias del gen, en los dos alelos, ahí está, estoy mirando el chat, en los dos alelos tiene que haber una mutación, ¿sí? O sea que los individuos afectados de esta enfermedad son homocigotos, ¿sí? Recesivos, digamos, tienen las dos copias del gen con una mutación. Generalmente, los padres de una persona afectada de una enfermedad de estas son, ¿cómo es su genotipo? Heterocigoto. Exacto, heterocigoto. Por eso, el riesgo de tener otro hijo afectado es del 25%. ¿Sí? Dos individuos heterocigotos tienen un riesgo del 25% de tener un hijo enfermo con una enfermedad autosómica recesiva. ¿Estamos bien ahí? Esta enfermedad en particular, la hiperplasia suprarrenal congénita, es un grupo de desórdenes que están, vamos a ver, caracterizados por la alteración en la síntesis del cortisol. ¿Está? En las suprarrenales. ¿Sí? Vamos a ver que el 95% de las veces esta enfermedad está causada por variantes patogénicas en este gen, en el CIP21A2. Este gen codifica una enzima, que es esta, la 21H, que es la 21-hidroxilasa. Se conocen más de 100 alelos para este gen, más de 100 formas diferentes. Eso hace que la mayoría de las personas afectadas son heterocigotos compuestos en realidad. ¿Se acuerdan qué es eso? Quiere decir, dijimos, bueno, una persona enferma tiene los dos alelos con la mutación, está bien, pero generalmente, como justamente hay muchos alelos distintos, por lo general, una persona afectada no tiene en las dos copias del gen, en los dos alelos, exactamente la misma mutación, sino que son heterocigotos compuestos. Tienen en un alelo una mutación y en el otro otra mutación distinta en el mismo gen, en este. ¿Se entiende? Son heterocigotos compuestos. Entonces, esta es la vía, entonces, de la síntesis del cortisol y aldosterona. Cuando hay una deficiencia de la 21H, la 21-hidroxilasa, no la tengo, entonces, ¿qué pasa ahí? No genero esto, como no tengo este paso, esta parte de la reacción, no tengo esta enzima, no sintetizo aldosterona y cortisol.
¿sí? Entonces hay un aumento de la CTH que deriva a que aumente la síntesis de esta parte de la vía que es la síntesis de andrógenos. ¿Sí? Se desvía la vía la producción de aumento de la síntesis de andrógenos porque no tengo esta enzima para pasar de este paso a este. ¿Está? Estas dos hormonas no se sintetizan bien, entonces la CTH aumenta y me deriva a la formación de andrógenos, la síntesis de andrógenos, ¿está? Que están aumentando. Las mutaciones en este gen que codifica esta 21-hidroxilasa, que dijimos que había cientos, más de 100, van a causar diferentes grados de severidad. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes los grados de la pérdida de actividad de la 21-hidroxilasa, de la enzima. No todas las mutaciones me van a causar la misma pérdida de la actividad enzimática. ¿Sí? Hay algunas mutaciones que van a generar una pérdida del 80% de la actividad enzimática y otras que no, que de menos. ¿Sí? Entonces el espectro de presentación fenotípica es bien variable. Desde individuos que tienen una forma leve, que es la forma no clásica en realidad, que se llama así porque la mayoría de los pacientes tienen esta forma de presentación, la forma severa o forma clásica. ¿De qué va a depender el fenotipo? La clínica del paciente. ¿De qué va a depender? Bueno, tiene dos alelos mutados, tiene las dos copias de este gen, CIP212, las tienen mutadas. Pero, dijimos, eso quiere decir que la mayoría son heterocigotos compuestos, está bien. El fenotipo, la clínica va a depender del alelo menos afectado. ¿Lo entienden eso? ¿Sí? Porque es el más afectado probablemente no me deje nada de actividad 21-hidroxilasa. Ahora, el menos afectado, según cuál es el grado de actividad de la enzima, es el fenotipo que voy a tener. Si tengo más enzima funcionando, digamos, más enzima activa, voy a tener un fenotipo más leve. Si tengo menos enzima, porque la mutación es muy severa, entonces el fenotipo será más severo. ¿Está? ¿Se entiende? Estamos hablando de individuos que tienen la misma patología, hiperplasia suprarrenal congénita, que es una enfermedad autosómica recesiva, pero que no todas las personas van a tener, no todos los afectados van a tener la misma clínica. El espectro de presentación es bien variable y eso va a depender de cuáles son las mutaciones en los alelos que tienen. ¿Se entiende? Se entiende, pero te podría hacer una consulta. A ver. Son heterocigotos compuestos, pero siguen siendo homocigotos recesivos. O sea, es una enfermedad autosómica recesiva, sí, es una enfermedad recesiva. Ah, Tiene mutación en las dos copias del gen que codifica la enzima 21-hidroxilasa. Las dos. Pero no es exactamente la misma mutación. Una mutación está en determinado lugar del gen, y en el otro alelo la mutación está en otro lugar del gen. ¿Está? Es otro. Entonces, es una enfermedad autosómica recesiva. Tiene las dos copias del gen con una mutación patogénica, ¿sí? Pero no es exactamente la misma mutación en los dos alelos. Son distintas mutaciones en el mismo gen. ¿Está? Entonces miren acá. Acá van a ver que este es la mutación y el efecto que esa mutación ocasiona. ¿Está? Van a ver, acá hay algunas mutaciones que son muy severas y que dice, bueno, el efecto, si esa mutación en ese gen, hace que no se sintetice nada de enzima 21-hidroxilasa. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, otras me hace que tenga actividad residual de la enzima. ¿Sí? Hay un espectro de distinto efecto que esa mutación ocasiona. ¿Está? Entonces, eso explica que de la hiperplasia suprarrenal congénita haya más de un fenotipo. ¿Sí? Dijimos, la forma clásica, que son la mayoría de los pacientes, y la forma no clásica. La forma no clásica o leve es porque yo tengo un rango de actividad de la 21-hidroxilasa más o menos del 20-60%, voy a tener síntomas por exceso de andrógenos, pero no es tan severo el fenotipo. Ahora, en la forma clásica, que hay dos tipos, la gran mayoría de los pacientes tienen esta forma. ¿Está? 75%, la forma perdedora de sal. O sea, son individuos que tienen insuficiencia suprarrenal, ¿está? Que desencadenan un shock con hipovolemia, porque son perdedores de sal, y además tienen aumentado, un aumento también de la síntesis de los andrógenos. ¿Está? En la forma no clásica, no tengo insuficiencia suprarrenal, es más leve la forma. ¿Está? Tengo síntomas desencadenados por el exceso de andrógenos, pero es más leve la sintomatología. ¿Está?
¿Y eso de qué depende? ¿Tener una forma clásica o no clásica? Bueno, justamente las variantes alélicas de los alelos de las mutaciones que yo tenga en ese gen, en el mismo gen. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro ejemplo, va con este. Esta es una diapositiva que lo que muestra allí es este signo que es la pseudo hipertrofia de pantorrillas. Se llama, que se ve en un tipo de enfermedad muscular que es la distrofia muscular. ¿Tá? En este caso, la distrofia muscular de Duchenne y de Becker son dos formas alélicas de la misma enfermedad, de la misma distrofia muscular. ¿Sí? Ahora bien, esta enfermedad es producida por mutaciones en un gen que se llama DMD, ¿sí? Que está localizado en el cromosoma X. ¿Sí? O sea que el modo de herencia es ligado al X. ¿Está bien? Es un gen que es uno de los genes más grandes del genoma, que tiene 70 y pico exones, 79 exones, y yo puedo tener a grandes rasgos, dos manifestaciones clínicas distintas. La distrofia muscular de Duchenne, que es la forma más severa, que se presenta en niños, varones, porque dijimos que es ligada al X, ¿sí? La mayoría de los pacientes afectados son varones. Cuando el paciente tiene la forma severa, se presenta en la infancia temprana, donde aparece una dificultad para pararse, para saltar, para correr, con caídas frecuentes. Es una enfermedad que es rápidamente progresiva y muy severa. Los pacientes terminan en una edad muy jóvenes en silla de ruedas y después muchas veces es letal, ¿sí? Y también existe un fenotipo, una forma más leve de esta distrofia muscular que es la distrofia de Becker, en donde la debilidad muscular es de inicio más tardío y tiene mucho mejor pronóstico. ¿Tá? Ahora, ¿por qué tengo estas dos formas de esta enfermedad? Bueno, porque dependiendo de la alteración de la alteración que se produzca en el gen DMD que codifica la distrofina, es el tipo de manifestaciones clínicas que voy a tener. En aquellos pacientes en que la distrofina se produce, menos, pero se produce, o sea, tengo esta enzima muscular, van a tener un fenotipo más leve, que es la distrofia muscular de Becker. ¿Sí? Generalmente, a nivel molecular, son variantes que son de lecciones que no afectan el marco de lectura del gen y por lo tanto sintetizan distrofina y tengo la distrofia muscular, pero es más leve. ¿Sí? Ahora, en los pacientes en que las variantes, las lecciones me afecten el marco de lectura, voy a tener una ausencia, o sea, al final voy a tener una ausencia de la distrofina, que es esta enzima que es muy importante para el músculo, y por lo tanto voy a tener un fenotipo severo que es la distrofia muscular de Duchenne. ¿Sí? O sea que son dos formas alélicas de la misma enfermedad. Existe heterogeneidad alélica. ¿Tá? Hay una forma más severa y una forma más leve. ¿Sí? Dependiendo cuál sea la mutación en el mismo gen, en el gen DMD, que es el gen que codifica la distrofina. ¿Se entiende? Son distintas mutaciones en el mismo gen, en el gen de la distrofina. ¿Tá? Entonces, según cómo me afecte, cómo sea el marco de lectura, si la afectación va a ser leve o va a ser, por el contrario, severa. ¿Sí? Dijimos que era dominante esta. Esta en particular no, es ligada al X. Es ligada al X. Generalmente son los varones afectados, porque acuérdense que los varones son hemicigotos, o sea, tienen un solo cromosoma X, entonces si tienen la alteración en el DMD, en el único cromosoma X que tienen, son afectados. ¿Tá? Generalmente son niños varones afectados y las madres son portadoras, ¿no? Heterocigotas, para la mutación tienen un X sin la mutación, digamos, y un X con la alteración, y generalmente son portadoras asintomáticas. A veces pueden tener síntomas leves, pero muchas veces no, son asintomáticas, y se enteran justamente que son portadoras cuando tienen un hijo afectado. ¿Sí? Sería perdón, tipo recesivo, entonces. Digo, yo. Sí. Está. ¿Alguien más tenía por ahí una pregunta? Sí, dije lo mismo, si era ligada al X recesivo era mi bueno. pregunta. Sí. Ahí está. Acuérdense que las enfermedades ligadas al X dominante generalmente, la mayoría de las veces las afectadas son mujeres,
porque los varones afectados generalmente son letales en varones, las que son dominantes. ¿Sí? Tienen un X solo y generalmente son letales en varones. Entonces, muchas veces en la herencia ligada al X dominante, las afectadas son mujeres, porque son heterocigotas. Tienen un alelo sano y un alelo afectado. ¿Está? Acá, otro concepto, que es la heterogeneidad genética. Acá estamos hablando de mutaciones distintas en el mismo gen que pueden provocar fenotipos similares o distintos. Por ejemplo, acá le ponemos así como este gen que es el MNA, que es un gen que codifica una proteína llamada laminina A, que en realidad distintas mutaciones en este gen dan distintos fenotipos, distintas patologías, ¿sí? Algunas bien disímiles unas de otras. Pueden dar desde una distrofia muscular, en otros pacientes afectación exclusivamente cardíaca en forma de una miocardiopatía dilatada, en otros una arritmia, lipodistrofia, etc. ¿Sí? Perdón. O sea, distintas mutaciones en el mismo gen, en el MNA, me dan todas estas enfermedades distintas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Volviendo al caso de la acondroplasia. Acá, ¿te acuerdan que decíamos, bueno, la mayoría de los pacientes con acondroplasia tienen mutaciones en un gen, que es este FGFR3, dijimos que la mayoría de las veces la mutación era en el mismo lugar del gen, y todo eso es cierto. Ahora lo ponemos acá para que vean que este mismo gen, el gen FGFR3, ¿sí? En un lugar específico del gen, hay una mutación en particular que da la acondroplasia o el enanismo, esta displasia ósea que es de las más frecuentes, ¿está? Pero otras mutaciones en otras partes de este gen, FGFR3, dan otras enfermedades. La hipocondroplasia, por ejemplo, que es una displasia ósea, también autosómica dominante, que es similar a la acondroplasia, pero es otra patología, y también da esta otra enfermedad, la displasia tanatofólica tipo 1 y 2, que en realidad son letales, son muy severas, porque es una displasia ósea tan severa que la caja torácica no se forma, entonces no se desarrollan los pulmones y ocasiona muerte. Es letal, ¿está? Y son mutaciones en el mismo gen, pero en distintos lugares del gen. Me dan diferentes fenotipos, ¿está? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Acá, el mismo gen, que voy del ejemplo de la acondroplasia, bueno, ahora sí tenemos el mismo gen, distintas patologías, distintos fenotipos. Algunos son similares, es verdad, la acondroplasia y la hipocondroplasia, otras bien distintas, la displasia tanatofólica, que no tiene nada que ver con la acondroplasia. ¿Está? En el mismo gen, mutaciones distintas ocasionan diferentes patologías. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquilines? Ahora, en las enfermedades monogénicas, decíamos, bueno, hay una mutación causal, una mutación original en un gen, que es la que tiene efecto más grande sobre el fenotipo, ¿no? Es la mutación que causa la patología. Sí, está bien. Pero tenemos que saber desde ya que hay una gran cantidad de factores que están modificando ese genotipo, ¿está? Y que el fenotipo va a depender de todos esos factores. Va a depender, el fenotipo final va a depender de esa mutación en particular, en ese gen monogénico, en esa enfermedad monogénica, pero también hay otros factores genéticos y no genéticos. Dentro de los factores no genéticos más importantes son los factores ambientales, ¿sí? Que pueden estar influyendo en el fenotipo final del paciente. Y también a nivel genético existen otros genes modificadores que en conjunto con la mutación causal y con los factores ambientales están teniendo que ver con cuál es el fenotipo final del paciente. Y eso es importante, aún en las enfermedades monogénicas, ¿sí? Hay todo un background genético que puede estar influyendo en cuán severa es una patología monogénica, y también factores ambientales, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Un concepto que ustedes ya estuvieron viendo es el de penetrancia. ¿Se acuerdan qué es? La penetrancia es la probabilidad que un alelo patogénico tenga expresión en el fenotipo. ¿Sí? Por ejemplo, algunas enfermedades autosómicas dominantes, en las cuales yo digo que tienen una penetrancia completa o una penetrancia del 100%, quiero decir que todos aquellos individuos que hereden el alelo mutado van a tener la manifestación clínica, ¿sí? Pero hay
otras patologías, algunas otras patologías, autosómicas dominantes también, que tienen penetrancia reducida o penetrancia incompleta. Eso quiere decir que el valor de penetrancia es menor al 100%. ¿Está? Se llama penetrancia incompleta, penetrancia reducida. ¿Qué quiere decir? Que no todas las personas que tengan el genotipo causante de la enfermedad van a efectivamente expresar el fenotipo patológico. Entonces, eso complica un poco el asesoramiento de riesgo de recurrencia. Acá se lo voy a mostrar con una genealogía. ¿Está? Vamos a mirar esta genealogía y quiero que ustedes me digan, mirando la genealogía, analizando los individuos, la que está marcado siempre con la flecha es el caso índice que consulta, ¿sí? Los individuos que se pintan en la genealogía son los afectados, los otros los que no tienen manifestaciones. Bueno, por supuesto se acuerdan que los que están representados con cuadrados son los hombres y círculo las mujeres, ¿no? Miren esa genealogía y ustedes qué me pueden decir mirando esa genealogía. ¿Qué modo de herencia les parece más probable? Analicen los individuos afectados. Autosómico dominante. Autosómica dominante. A ver, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo, pero a ver si lo pensamos igual. Porque se expresa en varones o mujeres y está en la generación 2 y en la tercera también. Ahí Se va. repiten. Porque hay varones y mujeres afectados y en dos generaciones, tanto varones como mujeres afectados. ¿Y por qué más? Más o menos 50% de afectados. Uh-huh. Ahora, este individuo, este hombre, es afectado de una enfermedad, dijimos, autosómica dominante. Vamos a suponer que sí. ¿Cómo sería el genotipo de este individuo, el 2-1? El genotipo. Más grande. Ahí va, heterocigoto. Heterocigoto para el alelo, o sea, un alelo sano y un alelo mutado. ¿Con qué riesgo dijimos esa persona puede tener hijos enfermos de una enfermedad autosómica dominante? Dijimos, es heterocigoto, tiene la misma probabilidad de transmitir. 50%. El 50%, ahí va, tiene la misma probabilidad de transmitir el alelo mutado que el alelo sano. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres. Acá a esta mujer y a este hombre le transmitió el alelo sano y a este el alelo afectado. ¿Sí? Esta mujer, 2-2, tiene una hija que aparentemente es afectada, o sea, transmitió el alelo sano. ¿Y qué pasa en este individuo, en el 2-3? Porque tiene un hijo enfermo. Y ella no está pintada. Es portadora. Y sabemos Tiene que... genotipo heterocigota, pero no fenotipo. Perfecto, tiene el genotipo, o sea, el genotipo es heterocigota, pero no manifiesta la enfermedad. O sea que es una patología de penetrancia reducida, probablemente. ¿Está? Si yo quiero hacer, yo tengo que conocer cuál es el grado de penetrancia de la patología para poder hacer el asesoramiento del riesgo de recurrencia. Porque en esta patología, en esta genealogía que tiene una penetrancia reducida, la probabilidad de tener hijos enfermos no es del 50%. Es menor, por eso dice, reduce la probabilidad de recurrencia en individuos afectados. ¿Por qué? Supónganse que esta patología en particular tuviera una penetrancia del 80%. Quiere decir que de los que tienen el genotipo con la mutación, 80% van a tener efectivamente la enfermedad. ¿Sí? Entonces el riesgo de recurrencia no es del 50%. O sea, es el 80% de ese 50%, sería 40%. No importa las cuentas, ¿está? Lo importante es que es menor la probabilidad de tener un hijo afectado, porque no todos los que heredan el alelo mutado tienen la enfermedad. ¿Se entiende? Sí, además, los de la generación 1, También. ninguno de los dos tiene, y sin embargo tienen, si es dominante y tienen hijos, quiere decir que la penetrancia sería baja. Sí, o por lo menos, no sabemos. O pudo haber sido de nuevo. No, bueno, eso no lo menos, o sea, si esta pareja, la generación 1, tuviera un hijo enfermo, podemos pensar, capaz que es una mutación de novo, sí, es verdad, pero ya en 2 eventos mutación de novo es mucho menos probable, ¿sí?
mirando la genealogía, lo más probable es que una de estas dos personas tenga el genotipo de la enfermedad. O sea, que sean heterocigotos. ¿Tá? Y uno de ellos, y no sabemos cuál, que no tiene síntomas, pero sí tiene el alelo para la enfermedad. ¿Sí? Una consulta. En ese caso que vos planteas de que sea solo el 1 o 2 de la segunda generación, ¿no? Afectados, ¿yo podría suponer que es recesiva? ¿En cuál? Suponete que en la generación 2, en vez de estar el 1 y el 2 afectados, sea solamente uno de ellos. El 1 o el 2. Sí, si fuera recesiva, acá, en esta parte de la genealogía, ¿cómo lo explicaría? O sea, tendría que estar, por ejemplo, el 1 sano y el 3 afectado. Que la esposa o que la madre de 3 justo sea también recesiva. Claro. Sí, o sea, cuando uno mira una genealogía siempre habla de, o sea, piensa cuál es el modo de herencia más probable, ¿no? Después puede haber otros, y son situaciones más complejas, pero por probabilidad, lo más probable es que sea autosómico dominante. Porque acá tenemos una persona afectada que tiene una hija enferma. ¿Sí? Si fuera una enfermedad autosómica recesiva, esta persona sería homocigoto recesivo. No tenemos el otro miembro de la pareja. Cuando no está, asumimos que es sano. ¿Sí? Porque si esta persona tuviera una pareja, tendría que ser afectada o heterocigota para tener un hijo con enfermedad recesiva. Y acá, ¿cómo lo explicás? Porque si este fuera una enfermedad recesiva, el 3-5 es homocigoto recesivo. También tiene que haber habido acá una pareja también que tuviera un alelo para la misma enfermedad. ¿Se entiende? Tendrían que tener dos situaciones, la pareja 3 y 1 con parejas con portadores del alelo recesivo. ¿Sí? ¿Es Claro, menos claro. imposible? No, pero es menos probable, ¿no? O sea que siempre que nos presentan la pareja asumimos que es sana. Cuando no está, sí. Cuando no, Bien. acá no viste que acá no te pone la pareja de este, la pareja de este y la pareja de este. Cuando Claro. no están, los que están afuera, fuera de la familia, digamos, y no aparecen es porque asumimos que son sanos. Ok. ¿Ah? Pero bueno, en este caso, mirando así, no decimos, bueno, sí, debe ser un modo de herencia autosómico, es un modo de herencia probablemente autosómico dominante, y lo que debe estar pasando es que tiene penetrancia reducida, y por eso esta persona, el 1-2, o el 1-1, no sabemos, pero sí o sí el 2-3, son heterocigotos y no tienen la enfermedad. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que tener presente este concepto porque complica un poco, decíamos, cómo uno asesora a esta familia, ¿no? El riesgo de recurrencia no es el mismo que del 50% que a priori uno pensaría para una enfermedad autosómica dominante. ¿Está? Otro concepto que también es frecuente en las familias, o sea, en las enfermedades autosómicas dominantes, es de la expresividad variable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos individuos en la misma familia, o sea, que tienen la misma mutación, mismo genotipo, pero la severidad de la expresión es bien distinta. Hay una gran variabilidad fenotípica dentro de una misma familia. Y la neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad neurogenética de las más frecuentes, es causada por mutaciones en un gen que codifica la neurofibromina, que está localizada en un autosoma, ¿sí? Es una enfermedad muy frecuente, y es como característica la expresividad variable. O sea, el diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico que se hace clínico, a partir de una serie de criterios clínicos que los criterios más frecuentes son las manchas café con leche, que son estas que se ven acá en esta imagen, ¿sí? Y estas tumoraciones que son los neurofibromas, ¿tá? Y por eso se llama neurofibromatosis. Las manchas y los neurofibromas son de los criterios, digamos, los síntomas más frecuentes. Después esto que está acá son unas amartomas del iris, o sea, unas tumoraciones en el iris, que se llaman nódulos de Lisch. Esto que muestra acá es una tumoración a nivel del nervio óptico, que es el glioma del óptico, que es un criterio también de la enfermedad, para ser diagnóstico, digo, pero que es menos frecuente, por suerte. Ahora, ¿por qué mostramos todo esto? Porque en realidad uno puede tener, y tiene una familia donde está segregando una mutación en este gen que codifica la neurofibromina, o sea, pacientes que una familia que tienen neurofibromatosis, pero dos personas afectadas, por ejemplo, un padre, madre o un hijo, tienen una clínica totalmente distinta.
Por ejemplo, a veces se hace diagnóstico en uno de los progenitores, o sea, en uno de los padres, de que tienen neurofibromatosis porque tienen un hijo afectado. Entonces uno va a revisarle la piel, ¿no?, a los padres y encuentra que era tan leve que tenían las manchas café con leche y neurofibromas, pero había pasado desapercibida la enfermedad. ¿Se entiende? Y capaz que el hijo tiene un glioma, una forma severa, que es esta manifestación severa, que es la tumoración del nervio óptico del glioma. ¿Está? Entonces, en las enfermedades que tienen expresividad variable, uno no puede justamente predecir cómo va a ser el fenotipo de los individuos, de las personas afectadas de la familia. ¿Sí? Entonces, si estuviéramos ahora, por ejemplo, asistiendo a una paciente con neurofibromatosis que estuviera embarazada, nosotros le podemos decir, bueno, es una enfermedad que es autosómica, dominante, el riesgo de tener hijos afectados es del 50%, pero si esa persona tiene un fenotipo leve, no le podemos decir su hijo va a tener un fenotipo leve, o si tiene un fenotipo severo, su hijo tiene un fenotipo severo, ¿no? Misma mutación en la misma familia, es un amplio rango de expresividad distinto. ¿Ah? Uno puede tener una forma muy leve y una forma más severa. Misma mutación. ¿Tá? Eso es la expresividad variable de las patologías. ¿Vamos bien? Otro ejemplo de expresividad variable es la holoprosencefalia. La holoprosencefalia, que es una malformación severa del sistema nervioso central, en realidad puede ser causada, o sea, las etiologías son distintas. ¿Tá? En particular esta que muestra esta diapositiva es causada por mutaciones en este gen, que se codifica esta proteína Sony Hedgehog, que es de herencia autosómica dominante. ¿Tá? Y lo que mostramos acá es que hay una gran variabilidad en la expresión, o sea, una expresividad variable bien notoria. Hay pacientes que tienen una forma clásica de holoprosencefalia y malformaciones de defectos de la línea media. Acá ven una hendidura labio-palatina bilateral, ya labio y paladar hendido. A veces, pacientes que nacen con una holoprosencefalia, vemos que uno de los progenitores, por ejemplo, tiene esto, que es un incisivo central único, que es la forma más leve de defectos de la línea media, ¿tá? Y a veces, menos frecuentemente por suerte, esta que es la forma más severa, que es la ciclopía, o sea, prácticamente un globular único. ¿Tá? O sea que es la misma mutación en la misma familia que ocasiona un fenotipo bien distinto. Ustedes, acá vamos a ver el ejemplo de la fibrosis quística. La fibrosis quística también es una patología, que es una enfermedad autosómica que es recesiva, que es la cromatosómica recesiva más frecuente en caucásicos, o sea que bueno, no digo, hay pacientes con esta patología, y en realidad es una patología que tiene una gran heterogeneidad alélica. Quiere decir que hay muchos alelos distintos en este gen, que es el gen CFTR, que codifica un canal de cloro de la membrana celular. Mutaciones en ese gen hay muchas, ¿sí? Bien distintos. Algunas mutaciones, algunos alelos van a generar la forma de fibrosis quística clásica, digamos, con alteración pulmonar o insuficiencia pancreática exógena, y otros van a tener una forma más leve y de afectación distinta. ¿Sí? Pero además de eso, de que hay varios alelos, ¿tá? Y el genotipo, por lo tanto, puede ser distinto, ¿sí? Hay otros factores genéticos modificadores y además factores ambientales que complejizan un poco más todo esto. Por ejemplo, ¿tá? Hay veces que las mutaciones en el GCFTR, determinadas mutaciones, son el determinante principal para que haya insuficiencia pancreática exógena. ¿Sí? Después existen otros factores modificadores que tienen que ver con la probabilidad de tener infección por algunos gérmenes como pseudomonas aeruginosa, o como obstrucción de la vía aérea, como riesgo de obstrucción intestinal, etc. Hay factores genéticos modificadores importantes actuando en conjunto con el GCFTR como para determinar cuál va a ser el fenotipo final del paciente. Y además, hay factores ambientales que también van a determinar el fenotipo. Por ejemplo, dos personas que tienen el mismo genotipo y uno podía predecir que la clínica va a ser similar, sin embargo, si además están expuestos a factores ambientales, por ejemplo, el consumo de tabaco, bueno, la obstrucción de la vía aérea va a ser más severa, ¿no? Entonces el fenotipo de este paciente fibroquístico va a ser
más severos. ¿Está? Entonces, en una misma familia, con iguales alelos mutados, que acá necesitamos los dos, porque es una enfermedad autosómica recesiva, o sea, las dos copias del gen CPTR tener mutaciones en las dos copias del gen, pero además, familias que tienen iguales alelos mutados tienen a veces diferente afectación, uno mayor que otro, porque hay factores modificadores genéticos y factores ambientales y que también están involucrados. ¿Está? ¿Sí? Esos factores modificadores, esos otros genes, ¿cuáles son esos otros genes que pueden estar? Acá está el canal, el gen CPTR que se codifica este canal de cloro de la membrana celular, que cuando está alterado provoca la fibrosis quística, pero pues esos otros factores, genes modificadores, son aquellos que tienen que ver justamente con la respuesta inflamatoria, con el estado infeccioso, genes que tienen que ver con la reparación del daño tisular, etc. Si además tengo mutaciones en esos otros genes, el fenotipo va a ser más severo en mi mismo paciente fibroquístico que en otro que tenga únicamente las dos mutaciones en las dos copias del SPTR. ¿Está? Entonces, los conceptos de penetrancia que veíamos hoy, de expresividad variable, son evidencias de la interacción que hay con una mutación en un gen y otros genes del genoma, estos otros genes modificadores, y también entre el genotipo y el ambiente. ¿Está? Todo eso, todas esas interacciones tienen que ver con la expresión del fenotipo final. O sea que, decíamos al principio, es una simplificación decir que todo genotipo va a tener un fenotipo. Ya vamos viendo que no. ¿Tá? Hay una cantidad de factores que pueden modificar el fenotipo final. Otro concepto que lo traemos acá es el de la pleiotropía. ¿Tá? El efecto pleiotrópico de una mutación se refiere a los distintos efectos fenotípicos, o sea, diferentes órganos y sistemas, relacionados con la presión de una mutación en particular. Por ejemplo, en el síndrome de Marfan, que es una alteración, que es una enfermedad, perdón, que es monogénica, autosómica dominante, ocasionada por mutaciones en un gen, que es el gen que codifica la fibrilina. En realidad, los pacientes, o sea, esa misma mutación en ese gen, tiene efectos en diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, a nivel esquelético, son pacientes que tienen una talla alta, que son longilíneos, que si ven esto que es la brazada, o sea, es súper larga, ¿tá? Tienen manos grandes, y pies grandes, con aracnodactilia se llama, o sea, las manos, los dedos son finos y largos, tienen alteraciones esqueléticas, acá se ve el pectum excavatum, no sé si se ve en la foto ahí, pero tiene como un video acá el tórax, ¿tá? Tiene escoliosis, lo ven por la diferente altura de los dos hombros, y las manifestaciones, o sea, los criterios diagnósticos, de hecho, el síndrome de Marfan, de manifestaciones más severas, son a nivel cardiovascular, porque provocan dilatación de la raíz de aorta, aneurisma aórtico, y a nivel del ojo, que provoca la subluxación del cristalino. O sea, la mutación tiene un efecto pleiotrópico, da alteraciones esqueléticas, da alteraciones cardiovasculares, da alteraciones en el ojo, ¿está? Por ejemplo, la luxación del cristalino, ¿está? Ese es el efecto pleiotrópico de la mutación. Volviendo a algo vimos cuando discutimos la genealogía, pensando si era una mutación de novo o no, decíamos, bueno, las mutaciones de novo son mutaciones espontáneas, generalmente son enfermedades autosómicas dominantes, sobre todo, en los cuales tengo progenitores sanos, sin antecedente de la enfermedad, y tengo un paciente afectado. A partir del paciente afectado, el riesgo de recurrencia es del 50%. Cada persona afectada va a tener probabilidad de tener un hijo afectado del 50%. ¿Tá? ¿Se acuerdan de este ejemplo? El factor de crecimiento, el PGFR3, que era el de la condroplasia, en realidad es una patología en la cual muchas veces está relacionada, son mutaciones de novo. ¿Tá? A veces los padres son afectados de condroplasia, pero a veces no, son padres sanos y tienen un hijo con condroplasia, ¿tá? Por una mutación de novo. La probabilidad de tener hijos afectados con mutaciones de novo en estas patologías aumenta con la edad paterna. ¿Tá? O sea, a edad paterna avanzada, a mayor edad del padre, eso tiene que ver por cómo es la espermatogénesis, ¿tá? Es más probable que haya mutaciones de novo para algunas enfermedades autosómicas dominantes, por ejemplo esta. ¿Sí? Entonces, dice acá, hay una relación inversa entre el fitness de una enfermedad autosómica dominante y la proporción de individuos que lo reciben como mutación de novo. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto más severa es una patología autosómica dominante,
es más probable que se haya ocasionado por una mutación de novo, ¿sí? Si yo tengo, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, la displasia tanatofólica, aquella que era mutaciones en este mismo gen, que eran muy severas, que ocasionaban la muerte incluso prenatal, la muerte fetal, por alteraciones en la caja torácica, etc. Bueno, cuanto más severo es más probable que sea ocasionada por una mutación de novo, ¿tá? Porque por eso es el fin de reproductivo, o sea, los padres generalmente son personas que no llegan a la edad reproductiva, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Perdón, ¿qué sería el fitness de una enfermedad? bueno, por eso, es como la probabilidad, o sea, cuanto más severo es la patología, autosómicamente en este caso, es más probable que sea debida a la mutación, la enfermedad, perdón, sea debida a una mutación de novo y no heredada de sus padres, porque si yo tengo una enfermedad que es tan severa que me ocasiona muerte neonatal, ese es el fin de reproductivo, o sea, no va a llegar a una edad reproductiva ese paciente, ¿entienden? Entonces, no va a tener hijos. La mayoría de los afectados son justamente mutaciones de novo, ¿sí? Padres sanos, pero mutaciones de novo, porque esas personas afectadas de esa patología tan severa no tienen, no llegan a la edad reproductiva, ¿sí? Perfecto, A eso gracias. se refiere, ¿está? Queda poco, quedan creo que 2, 3 diapos. 3, una cosa así. Como dos conceptos finales ahí. Van a ver que hay patologías que se dice que el fenotipo está influenciado por el sexo. Acá estamos hablando, ¿está? En este caso, fíjense, acá hay dos ejemplos, ¿está? La hemocromatosis hereditaria, por un lado, dice, es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces dijimos, bueno, está localizada en un autosoma, afectaría a hombres y mujeres por igual, pero, sin embargo, se expresan ambos sexos, pero con diferente frecuencia y diferente severidad. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, en la relación 5:1, 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad es una patología que tiene que ver con la reabsorción de hierro, ¿tá? Aumento de absorción de hierro en el intestino, y los tejidos absorben demasiado hierro, ¿tá? Se expresan los dos sexos, puede haber hombres y mujeres afectadas, pero generalmente es más severa en hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una forma de eliminar el exceso del hierro con los ciclos menstruales, con el periodo menstrual, ¿tá? Entonces generalmente las mujeres afectadas tienen un fenotipo mucho más leve, ¿sí? Es autosómica, sí, pero los afectados generalmente, los sintomáticos son hombres, mucho más probable que con respecto a las mujeres, ¿tá? O sea, ese es un fenotipo influenciado por el sexo. O el otro ejemplo es en la calvicie, ¿tá? Que es autosómica dominante, pero que se expresa, o sea, puede afectar a hombres y mujeres, de hecho. Pero sobre todo se expresa en hombres, y cuando afecta a mujeres, en mujeres posmenopausia. Pero sobre todo afecta a hombres. Sin embargo, es autosómica dominante. ¿Sí? Eso quiere decir, cuando hay una expresión diferencial según el sexo, pero son enfermedades autosómicas, generalmente hay un fenotipo que es influenciado por el sexo. Algunos factores que hacen que sea más frecuente en un hombre, en un género con respecto al otro. ¿Está? Eso es influenciado por el sexo. Fíjense que es diferente al fenotipo limitado por el sexo. Acá, los genes también están localizados en autosomas, pero se expresan en uno de los dos sexos. Por ejemplo, acá es un ejemplo, esta genealogía muestra, ahí dice autosómico dominante, o sea, miren la genealogía y comenten, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo que es autosómica dominante? ¿O alguien quiere decir otra cosa? Porque yo la miro así y digo, bueno, es una genealogía bastante informativa, tengo muchos pacientes, o sea, muchas personas, en 3 generaciones, varios individuos afectados, varios sanos, pero si me fijo en los afectados, ¿son qué? Hombres, ¿no? ¿Sí? Sí. Y hombres que transmiten a hombres, y acá hay una mujer que no está afectada, y tiene un hijo enfermo, y acá lo mismo, una mujer no afectada que transmite un hijo. ¿Lo ven eso? Alguien piensa que puede ser otro tipo me puede decir, no, yo creo que esto no es autosómico dominante, es otro modo de herencia. O sea, podemos descartar el ligado al X porque el padre le transmite al hijo varón. Perfecto, a eso quería llegar.
Capaz que a grandes rasgos alguien decía, mirando la genealogía, dice, bueno, la herencia ligada al X, no, porque como bien decías vos, los hombres le transmiten el Y a los hijos varones y no el X. Es la penúltima, ¿vieron esto? Entonces, descarta la herencia ligada al X. Es una enfermedad autosómica dominante, pero sí, si vemos, los afectados son hombres. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad las mutaciones para esta patología están localizadas en el gen que codifica el receptor de LH, de hormona luteinizante, y entonces los afectados son varones, o sea, me da pubertad precoz en varones. ¿Tá? En las mujeres, como tienen la FSH, no se inicia la pubertad precoz. Por más que tengan mutaciones en el receptor de la LH, como esta mujer, ¿tá? Que seguro es afectada, en realidad no va a tener síntomas, ¿sí? Porque va a depender, esta enfermedad depende de las mutaciones del receptor del LH, por lo tanto afecta a varones, por esa razón, ¿sí? Las mujeres heterocigotas son asintomáticas, ¿tá? Importa porque lo mismo, voy a esperar dentro de una genealogía, la relación entre mujeres y varones y mujeres afectadas es distinta a 1 a 1, que sería la esperable para una enfermedad autosómica cualquiera, ¿tá? Acá el fenotipo está limitado por el sexo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo ven? Y esta sí es la última diapositiva. Acá decíamos, bueno, estábamos hablando, acá ustedes habían hablado de modo de herencia monogénica, hablaron de la herencia monogénica autosómica, la ligada al X, etc. Ahora vimos que no era tan sencillo pensar que en las enfermedades monogénicas un mismo gen ocasiona un fenotipo siempre igual, etc. Después en las próximas clases van a ver que en realidad, además de esta complejidad que estábamos acá nosotros en las enfermedades monogénicas, existe también todo un rango de distinción, digamos, entre las enfermedades que son causadas por una alteración monogénica, o sea, de efecto mayor. En el otro extremo hay enfermedades que son multifactoriales o complejas o poligénicas, en las cuales en realidad la patología se debe a mutaciones en más de un gen, influenciados por otros genes, influenciados por el ambiente, y que esta distinción entre monogénico y poligénico, digamos, es una percepción más que una realidad. ¿Tá? Porque en realidad, generalmente, las enfermedades genéticas, no se puede ser tan simplista en pensar que una alteración en un gen provoca una enfermedad. ¿Tá? Es decir, la mayoría de las veces las enfermedades genéticas en humanos están ocasionadas sí, por mutaciones en un gen, pero que el fenotipo va a depender del efecto que ese gen provoque, pero además de otros factores modificadores y además de los factores ambientales, como en el caso de la esclerosis quística que veíamos. ¿Tá? O sea que analizar todos esos factores determinantes del fenotipo es bien complicado. ¿Tá? Existen, decíamos en la esclerosis quística, alteraciones en el CFTR, que son los determinantes los que van a provocar que el paciente tenga una esclerosis quística cuando tiene mutaciones en los 2 alelos del CFTR. Pero además hay genes modificadores, hay factores ambientales y otros eventos citoclásticos, o sea que se desconocen, que todos esos involucrados van a determinar cuál va a ser el fenotipo final del paciente. ¿Tá? Ustedes en las próximas clases en realidad van a hablar, creo que decía Víctor que les recordara, pero que es después de la semana de turismo, de herencia oligogénica, donde participan más de un gen, ¿sí? En la determinación del fenotipo, y después más adelante van a hablar de enfermedades de herencia multifactorial, ¿tá? Y sus características. Yo por acá estoy terminando, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, o no se escucha. ¿Cómo era la explicación de, perdón, no levanté la mano, pero cómo era la explicación del efecto ambiental en el caso de fibrosis quística? Que no entendí muy bien. En lo ambiental, vos, por ejemplo, vos podés tener 2 mutaciones en el gen CFTR, ¿sí? Una mutación que provoque, por ejemplo, que esté más vinculada con lo que tiene que ver con la falla que te dé insuficiencia pancreática, otra mutación que esté más vinculada con la afectación respiratoria que la enfermedad da, pero ese mismo genotipo, en 2 pacientes afectados. Uno, porque es una enfermedad que da síntomas respiratorios bien importantes, ¿no? Uno, por ejemplo, que es tabaquista, etc., ¿sí? Va a tener un fenotipo más severo que otro que esos factores ambientales no estén participando. Es una enfermedad que ni bien monogénica, ¿qué?
No, perfecto, que sí, quedó claro. Ahí va, Gracias. por favor. ¿Alguien más quiere hacer Yo algo? tengo una Tengo- pregunta. A ver. ¿Qué tan importante es que sepamos un ejemplo de cada enfermedad? ¿Es para las evaluaciones? ¿Es importante o con saber cómo describir, ponerle un tipo de herencia y asociarlo a cualquier enfermedad está bien? ¿O decís que sepamos por lo menos un ejemplo de cada un tipo? No es necesario que sepan ejemplos de las patologías, no, eso no. A veces depende, claro, lo que ustedes, a cuál sea, digamos, a qué se dedican, porque a veces o sea, simplifica pensar en una patología si uno conoce una patología para ver todos o sea, para pensar como todas estas características diferentes de la herencia, ¿no? Pero no es necesario que sepan. Claro, está bueno para entenderlo, pero quería saber eso porque como no estoy en la clínica, a veces como que me cuesta. No te todas preocupes. las descripciones. A veces queda más fácil en eso. Bueno, voy a pensar, cuando hablamos de expresividad variable, voy a pensar en la neurofibromatosis, porque es una enfermedad que si ustedes se ponen a ver por ahí, capaz que conocen personas afectadas, con mancha café con leche, con neurofibromatosis, porque es relativamente frecuente dentro de las enfermedades genéticas, de las autosómicas dominantes más frecuentes, ¿no? Entonces, se van a pensar en la expresividad variable, y bueno, capaz que la persona que yo conozco tiene solo las manchas café con leche y neurofibromas, pero te tengo que decir que sí es verdad que tiene riesgo, si va a quedar embarazada, o Ana te digo, o embarazada, lo que sea, me refiero, el riesgo de recurrencia previa, uno dice, bueno, es del 50%, y pero como tiene una forma leve, la persona afectada, yo no le puedo decir que va a tener una descendencia afectada de la misma forma, tengo que saber que tiene expresividad variable. Capaz que me sirve pensar en una patología como para, nosotros el ejemplo de la condroplasia lo arrastramos como en las diapositivas, pero justamente para eso, ¿ah? Para irnos acordando y como agregando la complejidad al mismo caso, como para pensarlo de todas las aristas, ¿no? Pero no tienen que, en absoluto tienen que saber las patologías, no, ni la clínica, ni nada de eso. Está genial, muchas gracias. Bueno, chiquilines, después... Yo en realidad tenía una pregunta, pero es no de los temas que acabas de dar. La semana pasada, ¿hubo clase? Porque no sé, no encontré el link y no pude asistir. Capaz que no sabía. Sí, hubo. Pues no se puso la clase en... No, eso dijo Víctor. La idea que tuvimos las dos clases juntas. La que quedó pendiente. Los lunes son, son presenciales. Y los miércoles son de teóricos. Fíjense bien en el calendario porque eso no es siempre igual, me parece. Ahora la semana que viene no hay clase, pero el lunes 10, no me acuerdo si no es el lunes del teórico, fíjense ustedes, después, porque yo acá no lo tengo abierto el calendario. Pero fíjense ustedes porque no es siempre igual. Nosotros vamos a estar con Soledad, creo, en algunas discusiones grupales que vamos a hablar, vamos a repasar todas estas cosas, ¿tá? Estas características complejizan un poco los modos de herencia. Así que capaz que ahí, si tienen dudas, lo vemos de nuevo, ¿está? ¿Les parece? Buenísimo. Gracias. Bueno, chicos, Gracias. poner la Bueno, cámara gracias. y saludar. Tardes. Bueno, que anden bien, a las órdenes, cualquier cosa. Gracias.